Porque a veces la familia no se trata de sangre, sino de quién se presenta. Las palabras de Daniel Whitmore silenciaron a toda la sala. El multimillonario adinerado e intocable, antes conocido solo por su poder y sus ganancias, temblaba de convicción mientras se enfrentaba al padre negligente de Emma. Todos observaban en un silencio atónito como el hombre que había construido un imperio de acero y cristal ahora luchaba no por dinero, sino por una niña que ni siquiera era suya por sangre. Y cuando finalmente cayó el mazo, otorgando la custodia total a Clare Rosewood, Emma corrió a los brazos de Daniel, abrazándolo como si hubiera sabido desde el principio que él era el padre que había estado esperando. Pero lo que sucedió después de ese momento cambiaría no solo sus vidas, sino las de innumerables familias en todo Boston. Quédense conmigo porque este final les recordará el verdadero significado de la familia y la redención. Daniel Whitmore era el tipo de hombre que parecía intocable. A los 45 años, había construido un imperio en el distrito financiero de Boston, un rascacielos con su nombre grabado en vidrio que perforaba el cielo como un monumento a su incansable empuje. La gente murmuraba sobre él con admiración y envidia, como un hombre de la nada se había convertido en uno de los empresarios más ricos de Estados Unidos. Vestía trajes a medida, se movía con precisión y hablaba con autoridad. Para el mundo, Daniel Whitmore era el poder mismo. Pero para Daniel, la vida se había vuelto extrañamente vacía. Tras la oficina de la esquina, en las interminables victorias de la sala de juntas, había un silencio que lo atormentaba, un vacío que no podía explicar. Ese vacío lo siguió una lluviosa tarde de viernes cuando su limusina negra se detuvo en Harbour Lights Bistro, uno de los restaurantes más exclusivos de Boston con vistas al puerto. La lluvia golpeaba las ventanas como dedos impacientes. Y cuando el chófer abrió la puerta, el olor a mar y asfalto mojado lo golpeó. Se ajustó los gemelos, sus zapatos lustrados chapoteando ligeramente en los charcos, y entró en la cálida luz del vestro. Dentro, candelabros de cristal, violines centelleantes tocaban suavemente, y parejas adineradas se inclinaban sobre las mesas, bebiendo vino añejo. Para todos los que lo observaban, Daniel parecía estar como en casa. Pero esa noche, sentía un peso insoportable en el pecho. Había cancelado 3 reuniones, ignorado las llamadas frenéticas de su asistente y había venido solo, no por negocios, sino porque buscaba algo que aún no entendía. Entonces, justo cuando la matrae estaba a punto de guiarlo a su mesa reservada, se quedó paralizado. En un rincón de la habitación, cerca de las ventanas pulidas cubiertas de gotas de lluvia, estaba sentada una niña de no más de 6 años. Su ropa estaba raída, demasiado fina para el frío, y su cabello rubio estaba húmedo como si la tormenta de afuera la hubiera perseguido. No estaba comiendo. Ni siquiera estaba en una mesa. Estaba agachada cerca del suelo, con la mirada fija en una cesta de pan que alguien había dejado atrás. Su pequeña mano se extendió vacilante hacia un trozo de pan que había caído al suelo. El opulento bullicio del restaurante flaqueó para Daniel. La imagen lo golpeó más fuerte que cualquier pérdida corporativa. Por un instante, el mundo se encogió ante esa niña solitaria, Emma Rosewood. Tomó el pan y lo sostuvo cerca, sin morderlo de inmediato, como si guardarlo importara más que comer. A Daniel se le hizo un nudo en la garganta. Había vivido en un mundo de abundancia. Sin embargo, aquí, en su propia ciudad, había un niño obligado a mendigar migajas en un lugar que prosperaba gracias al exceso. El señor Matrae se aclaró la garganta, pero Daniel le indicó que se marchara con un gesto. Su mirada se fijó en Emma mientras algunos comensales empezaban a murmurar. Un camarero se acercó a ella con irritación en los ojos. Los instintos de Daniel despertaron de repente. Cruzó la sala más rápido de lo esperado, sus caros zapatos resonando contra el suelo de mármol. «Déjala». Daniel ordenó con voz tan aguda que silenció al camarero a medio paso. La sala se congeló. La conversación se estancó. Daniel Whitmore, el multimillonario intocable, estaba de pie junto a una niña pobre en medio de un festín de lujo. Todos los ojos se giraron,
esperando a ver qué haría. Emma lo miró, y luego sus grandes ojos grises reflejaban más tristeza y resiliencia que los de una niña. No se inmutó. No suplicó. Simplemente se aferró a ese trozo de pan como si fuera lo único que la anclara a la vida. Y Daniel sintió que algo se agitaba en su interior. Algo que había enterrado hacía tiempo, un recuerdo de hambre, de ser joven e ignorado, de haber sobrevivido a duras penas antes de que la fortuna lo hubiera llevado al ático. Se arrodilló, ignorando los susurros de asombro que lo rodeaban. Su traje, perfectamente planchado, rozó el suelo al ponerse a la altura de Emma. ¿Tienes hambre?, preguntó en voz baja, perdiendo la firmeza que lo definía. La niña no respondió con palabras. Solo aferró el pan con más fuerza. Su silencio lo decía todo. Daniel miró a su alrededor, a los rostros que lo miraban fijamente, y luego volvió a mirar a Emma. En ese instante, una decisión comenzó a tomar forma en su interior. Imprudente, irracional, pero innegable. Esta niña ya no era una extraña. Era un espejo, un recordatorio, una chispa. Algo en ella iba a cambiarle la vida, aunque aún no veía cómo. Con el rabillo del ojo, Daniel notó movimiento cerca de la entrada. Una mujer estaba allí, empapada por la tormenta, con el pelo pegado a las mejillas y la ropa pegada al cuerpo. Sus ojos recorrieron la habitación con desesperación hasta que se posaron en Emma. El alivio y el pánico se mezclaron en su expresión. Era Clare Rosewood, la madre de Emma. Se apresuró hacia adelante, con la voz temblorosa al llamar a Emma. El rostro de Emma se iluminó al oírlo, y se puso de pie de un salto, corriendo a los brazos de su madre. Clare la abrazó con fuerza, susurrando disculpas, con la voz quebrada por la vergüenza. El restaurante bullía con murmullos críticos. ¿Qué hacía una pobre mujer en un lugar como este? ¿Cómo se atrevía a traer a su hija aquí? Daniel podía oír el desdén que emanaba de cada rincón de la sala, pero no podía unirse a ellos. Vio el agotamiento en los ojos de Clare, el tipo de agotamiento que solo se percibe al librar batallas en solitario. Clare lo vio entonces, al multimillonario, arrodillado donde su hija había estado agachada. Sus miradas se cruzaron y Daniel sintió un cambio en su interior. No solo estaba presenciando la tragedia de la pobreza chocando con la riqueza. Estaba al borde de una historia que apenas comenzaba. Una que lo arrastraría a una tormenta mucho mayor que cualquier guerra en una sala de juntas. El matraé dio un paso adelante, nervioso. «Señor Whitmore, ¿debería hacer que los escolten afuera?» La respuesta de Daniel fue inmediata y tajante. «No, se quedan». Su mirada se fijó en Clare y Emma. «Están conmigo». Los susurros se hicieron más fuertes, la incredulidad se extendió como un reguero de pólvora. Pero a Daniel no le importó. Por primera vez en años, no pensaba en ganancias, ni en reputación, ni en el imperio que había construido. Pensaba en una niña que le recordaba lo que se sentía el hambre y en una madre cuya batalla silenciosa hablaba más fuerte que las palabras. Algo le decía que esa noche en Harbour Lights Bistro marcaría el comienzo de un capítulo que nunca esperó, uno que lo cambiaría para siempre. Gracias por ver. Disculpen la interrupción, pero esperamos que nos ayuden a mejorar nuestro contenido en el futuro. ¿Creen que la decisión de Daniel de defender a Emma y Clare delante de todos fue la correcta? ¿Qué creen que despertará en él la presencia de Emma? ¿Culpa, redención o algo más? Si ustedes hubieran estado en ese restaurante, ¿habrían juzgado a Clare o se habrían enfrentado como Daniel? La tormenta afuera arreciaba con más fuerza, pero dentro de Harbour Lights Bistro, la tensión era más intensa que la lluvia. Todas las miradas se posaron en Daniel Whitmore. El multimillonario que había justificado su orgullo y reputación por la compra al proteger a una niña hambrienta y a su cansada madre de la humillación. Los susurros crepitaban en el aire como estática, algunos llenos de juicio, otros densos de curiosidad. Pero Daniel apenas los oía. Su atención estaba puesta en Emma y Clare Rosewood, que temblaban junto a la ventana,
Su presencia era una colisión de mundos demasiado diferentes para coexistir. Siéntate, dijo Daniel con firmeza, señalando la mesa vacía que tenía cerca. Su voz no era una petición. Era una orden. Clare abrió los ojos de par en par. No podemos. Este lugar no es para nosotros. No deberíamos estar aquí. Sus palabras se quebraron por el miedo, como si las hubiera estado ensayando toda la vida. Pero Emma se aferró a sus manos, mirando las mesas repletas de comida con un hambre tan intensa que a Daniel le apuñaló el corazón. Esta noche perteneces aquí, respondió él, sacando una silla. Y cualquiera que piense lo contrario, puede rendir cuentas ante mí. Un camarero dudó, mirando nerviosamente a Daniel y al camarero de finalmente. Obedeciendo la autoridad tácita del multimillonario, trajeron los menús y el agua. Las manos de Clare temblaban al apartar el menú. Es demasiado caro. Simplemente. Pero Daniel la interrumpió. Pide lo que quieras. Lo que sea. Su mirada se suavizó al posarse en Emma, especialmente para ella. Los diminutos dedos de Emma rodearon el pan que aún apretaba en su mano. Miró a Daniel con ojos demasiado mayores para su pequeña figura, como si intentara determinar si este hombre era real o una fugaz bondad que se desvanecería con el amanecer. Algo en su silencio le habló, más que las palabras. Reconoció esa mirada. Era la misma que tenía de niño, cuando era invisible para el mundo. La comida llegó rápidamente. Tazones calientes de sopa de almejas, platos de pollo asado, panecillos frescos humeantes de mantequilla. El aroma llenó la mesa y Emma rompió a contenerse. Comió en silencio pero con entusiasmo, sus pequeños hombros temblando de alivio. Clare observaba a su hija con alegría y dolor a la vez. Era una pena que la primera comida de verdad de Emma en días tuviera que venir de la caridad de una desconocida. No tienes que avergonzarte, dijo Daniel de repente, en voz tan baja que solo Clare pudo oírlo. Necesitar ayuda no es debilidad. A veces es lo más humano. Los ojos de Clare brillaron, pero negó con la cabeza. La gente no entiende. Nos ven como menos. He trabajado en todos los trabajos que he podido encontrar. Fregué pisos, atendí mesas, limpié oficinas hasta que me sangraron las manos. Y aún así, nunca es suficiente. Emma, sirve más. Daniel se inclinó hacia adelante, estudiándola. ¿Qué te pasó? Sus labios se separaron, pero antes de que pudiera responder, un hombre con traje oscuro apareció en la entrada. Su mirada recorrió la habitación hasta posarse en Clare, y su expresión se contorsionó con reconocimiento e ira. El rostro de Clare palideció. Apretó la mano de Emma con fuerza. Tenemos que irnos, susurró con urgencia. Daniel la captó al instante. ¿Quién es? La voz de Clare tembló. El padre de Emma. El hombre cruzó la sala como una exhalación, sus zapatos lustrados golpeando el suelo como el mazo de un juez. Era alto, corpulento, con la arrogancia que nace de creer que el mundo te debe obediencia. Se detuvo en su mesa, mirando a Clare con furia. Te dije que nunca la trajeras aquí, espetó, ignorando a Emma por completo. ¿Crees que pavoneándote con mi hija en un lugar como este, te conseguirá algo? Lástima. Daniel se levantó lentamente de su silla, reprimiendo su presencia, irradiando furia controlada. ¿Hay algún problema? Se burló el hombre. ¿Quién demonios es tú? Soy el hombre que se asegura de que esta niña coma esta noche, dijo Daniel con frialdad. ¿Qué es más de lo que has hecho tú por lo que alcanzo a ver? El restaurante se había quedado en silencio sepulcral. Los camareros se quedaron paralizados a medio paso. Los comensales se inclinaron como si estuvieran viendo una obra de teatro. El hombre apretó la mandíbula, pero la mirada fija de Daniel lo inmovilizó. Emma presionó su cara contra el abrigo de Clare. Temblando. Vete, ordenó Daniel. Ahora. El hombre dudó,
pero la reputación de Daniel lo precedió. Nadie. Se enfrentó a Whitmore y salió ileso. Con una última mirada fulminante, se giró y salió furioso, dando un portazo. Clare se desplomó en su asiento, con lágrimas derramándose. No deberías haber hecho eso, susurró. Es peligroso. No le importa a Emma, pero me hará la vida imposible por avergonzarlo. Daniel se inclinó sobre la mesa y colocó su mano suavemente sobre la de ella. Entonces déjame llevar parte de ese peso. Ya no tienes que luchar sola. Clare lo miró como si buscara grietas, esperando el momento en que este desconocido convertido en salvador revelara la misma crueldad que los demás. Pero los ojos de Daniel ardían con algo que no había visto en años. Convicción genuina. La lluvia de afuera comenzaba a apaciguar la tormenta. Pero dentro de Harbour Lights Bistro, otra tormenta apenas comenzaba. Daniel sabía que esta noche lo había arrastrado a algo irreversible. Emma ya no era solo una niña hambrienta. Clare no era solo una madre con dificultades. Eran el comienzo de una historia que lo redimiría o destruiría los muros sobre los que había construido a su emperador. Gracias por ver. Disculpen la interrupción, pero esperamos que nos ayuden a mejorar nuestro contenido en el futuro. Si fueran Clare, ¿confiarían en Daniel después de una sola noche o protegerían su corazón? ¿Creen que Daniel está ayudando por la culpa de su pasado o porque Emma ya ha tocado algo más profundo en él? ¿Y qué creen que pasará ahora que el padre de Emma ha entrado en escena? ¿Volverá? Daniel Whitmore se había enfrentado a guerras en la sala de juntas, batallas legales y adquisiciones hostiles, pero nada lo abrumó tanto como el silencio que siguió a la noche en que el padre de Emma irrumpió en Harbour Lights Bistro. Durante días. Después, no pudo quitarse de la cabeza la imagen de Emma temblando contra el abrigo de su madre, ni la súplica entre lágrimas de Clare de que no debería haber interferido. Sin embargo, algo en su interior se negaba a soltarlo. Sabía que había entrado en sus vidas y no podía marcharse. Una semana después, Daniel invitó a Clare y a Emma a su oficina en la Torre Whitmore. No era la oficina esquinera, elegante e intimidante que la mayoría esperaba de un multimillonario. Eligió un espacio de reunión privado más pequeño, con suaves sillones de cuero y una amplia vista del puerto de Boston. Quería que se sintieran seguras, no escrutadas. Clare dudó en la puerta, agarrando la mano de Emma. ¿Por qué estamos aquí?, preguntó con cautela. Daniel no se lanzó a la pelea. En cambio, se agachó a la altura de Emma, observando a la niña, cuyo silencio tenía más peso que los discursos de la mayoría de la gente. Le entregó un bloc de dibujo y crayones. Para ti, dijo con dulzura, para que nunca más tengas que recoger comida del suelo, y para que puedas dibujar lo que sueñas. Emma parpadeó y luego, lentamente, tomó el regalo. Se sentó en la alfombra, dibujando ya con trazos rápidos y entusiastas. La mirada de Clare se suavizó, aunque el cansancio persistía. Porque puedo ayudar, respondió Daniel con sinceridad. No con lástima, ni con caridad, sino con oportunidades. Dijiste que trabajaste en todos los trabajos que pudiste encontrar. ¿Y si ya no tuvieras que luchar sola? ¿Y si Emma tuviera la oportunidad de una vida en la que nunca más tuviera que sentir hambre ni miedo? Las defensas de Clare se alzaron como una armadura. ¿Y qué quieres a cambio? Los hombres como tú siempre quieren algo. La acusación dolió más de lo que Daniel esperaba, pero no se inmutó. Quiero recordar lo que significa ser humano, dijo en voz baja. En algún momento del camino, lo perdí. Conocerte a ti y a Emma me lo recordó. Sus ojos lo buscaron esperando arrogancia, pero solo encontraron sinceridad. Por primera vez. En ese momento, Clare se sentó frente a él. Durante las semanas siguientes, algo extraordinario sucedió. Daniel contrató a Clare como enlace comunitario para un nuevo proyecto, la iniciativa Rosewood, nombrada en honor a su familia. Su objetivo era brindar empleo, capacitación y comidas a familias con dificultades en Boston. No fue un truco publicitario.
Daniel invirtió recursos de verdad, sorprendiendo incluso a su junta directiva. Emma se convirtió en un símbolo del corazón del proyecto. Aunque hablaba poco, sus dibujos a lápiz comenzaron a decorar las oficinas de la iniciativa. Fotos de casas, jardines y familias tomadas de la mano. Un día, mientras Daniel y Clare revisaban los planos, Emma se acercó y le entregó a Daniel una imagen de 3 figuras. Un hombre alto, una mujer con cabello largo y una niña pequeña entre ellos. Sobre sus cabezas había un sol amarillo brillante. A Daniel se le hizo un nudo en la garganta. «Somos nosotros». Emma asintió tímidamente, y por primera vez, una leve sonrisa curvó sus labios. No fue fácil. El padre de Emma reapareció, exigiendo la custodia, intentando arrastrar a Clare a través del tribunal. Pero Daniel, con su poder e influencia, se defendió no para dominar, sino para proteger. Contrató a los mejores abogados, se aseguró de que cada prueba fuera presentada, destacó la negligencia del hombre y apoyó a Clare cuando se derrumbó frente al juzgado. En un momento dado, el hombre se burló. ¿Por qué te importa tanto que no sea tu hija? La respuesta de Daniel fue simple, pero conmocionó a todos, porque a veces la familia no se trata de sangre, sino de quien se presenta. El juez falló a favor de Clare, otorgándole la custodia total. El padre de Emma salió del juzgado derrotado, su sombra finalmente desapareció de sus vidas. Meses después, en la gran inauguración del Rosewood Center en East Boston, cientos de personas se reunieron. Los periodistas esperaban que Daniel diera un discurso sobre negocios o filantropía. En cambio, se hizo a un lado y subió a Emma al podio. Clare estaba detrás de ellos, con lágrimas en los ojos. La voz de Emma era suave pero firme mientras hablaba por el micrófono. Ningún niño debería pasar hambre. Ninguna madre debería estar triste. Podemos ayudarnos mutuamente. La multitud estalló en aplausos. Daniel la miró, con la vista nublada, no por debilidad, sino por las lágrimas. Entonces se dio cuenta de que el vacío que había cargado durante todos esos años había desaparecido. En su lugar había algo más rico que la riqueza, más fuerte que el poder, una familia. Esa noche, después de la celebración, Daniel caminó con Clare y Emma por el puerto. Las luces de la ciudad brillaban contra el agua oscura, y Emma se adelantó saltando, agarradas de la mano. Clare miró a Daniel en voz baja. No solo nos salvaste, te salvaste a ti mismo. Daniel sonrió levemente, con la mirada fija en la niña que le había enseñado a sentir de nuevo. No, susurró. Ella nos salvó a todos. Por primera vez en su vida, Daniel Whitmore no era solo un hombre con todo lo que el dinero podía comprar. Era un hombre que finalmente comprendió el amor, la redención y el poder de elegir una familia. Y mientras la risa de Emma resonaba en el cielo nocturno, supo que este era el legado que debía dejar. Gracias por ver. Disculpen la interrupción, pero esperamos que nos ayuden a mejorar nuestro contenido en el futuro. ¿Qué opinan de la transformación de Daniel? ¿Fue creíble? ¿O Emma y Clare tocaron algo más profundo de lo que él mismo creía? ¿Creen que la familia se define por la sangre o por las personas que nos acompañan en los momentos más difíciles? Si esta historia los conmovió, comenten 100 veces abajo. Cuéntenos desde qué país la están viendo. Y no olvides compartir este video para que otros puedan sentir la misma esperanza y sanación.